En la iglesia no hay terreno para Satanás. Esto debe quedar bien claro entre nosotros, porque estamos constantemente en un estado de guerra contra él. No es insignificante. Se trata de una guerra. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esta producción tiene como objetivo presentar las riquezas de Cristo como nos fueron legadas por Watchman Nee y Witness Lee. El ministerio de estos dos hermanos ha sido y continúa siendo una gran bendición a todos los oyentes. Y es nuestra oración que todos los que nos escuchan el día de hoy sean también los que reciban esta bendición. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se encuentran 7 epístolas dirigidas a 7 iglesias que existían en la provincia de Asia. Estas epístolas no solo describen la situación de las iglesias, sino que a la vez son señales, debido a que Apocalipsis es un libro de señales. Y además, tienen un significado profético del progreso de la iglesia en 7 etapas. En el estudio Vida de hoy, vamos a estudiar la tercera de estas epístolas. El mensaje se titula La iglesia en Pérgamo, que debe comer para ser transformada. Para darnos sus comentarios, está con nosotros en el estudio Vida de hoy Antonio Hernández. Antonio, hoy veremos una epístola muy sobria que nos dará muchísima luz con respecto a la revelación en Apocalipsis. Bienvenido al programa. Gracias. Me alegra mucho participar en el estudio Vida de hoy. Antonio, en el mensaje anterior vimos que la situación de la iglesia en Esmirna era muy positiva. En el mensaje de hoy vamos a ver una situación un poco diferente. Es la situación de la iglesia en Pérgamo, la cual no era muy positiva. Por ello, Antonio, antes del mensaje sería bueno que viésemos juntos el trasfondo de esta iglesia. Por ello, vamos a leer los versículos del 12 al 16 del capítulo 2 de Apocalipsis. Así que también nuestros radioyentes, si lo desean, pueden buscar la escritura. Una vez más, vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 12 al 16. Dicen así: Y escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, tú también tienes a los que retienen la enseñanza de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Como vemos, el final de esta epístola es más negativo, pero los primeros versículos tienen un tono serio y sobrio. Con esta introducción, estamos listos para comenzar nuestro estudio Vida de hoy. Adelante. Now we come to the third church, the church at Pergamos. Ahora hemos llegado a la tercera iglesia, que es Pérgamo. The Greek word En el griego, Pergamos, en la lengua original, Pérgamo significa unión matrimonial y también torre fortificada. Un matrimonio y una torre. Esto tiene mucho significado.
La iglesia en Pérgamo prefigura a la iglesia que estableció una unión matrimonial con el mundo y llegó a ser una torre fortificada. Y esto equivale al gran árbol profetizado por el Señor en la parábola de la semilla de mostaza, la cual es pequeña, pero creció en forma anormal hasta llegar a ser un gran árbol. Luego, también en Mateo 13, hay otra parábola, la de una mujer que añadió levadura en la harina fina, lo que significa que esta mujer mezcló cosas malignas con la harina fina, la cual representa a Cristo mismo como el alimento para el pueblo de Dios. El gran árbol equivale a la torre alta, y esa mujer, con la levadura, equivale a la iglesia apóstata que se unió con el mundo. Debemos entender claramente el significado bíblico de este asunto, porque debemos escaparnos, debemos abandonar esa torre alta y también debemos ser separados para Dios y así regresar a su intención original, que es que la iglesia sea un candelero de oro puro, sin tener ninguna relación con el mundo, con la idolatría o con Satanás. La intención de Dios es que su iglesia salga del mundo y no tenga nada que ver con el mundo. Pero Satanás, mediante el Imperio Romano, la hizo una religión, corrompiéndola por completo, haciéndola mundana y la relacionó con la idolatría. Por eso, aquí el Señor Jesús dice en el versículo 13, que esta iglesia reside en el mismo lugar donde mora Satanás, y que está donde está el trono de Satanás, y esto es el mundo. Pero la iglesia debe ser un candelero de oro puro, siempre debe estar en contra de la infiltración satánica. Qué interesante, Antonio. En los últimos programas hemos visto que las epístolas escritas a estas 7 iglesias tienen un significado profético relacionado con la progresión histórica de la iglesia. Ahora, en esta ocasión, vemos a Pérgamo. Esta iglesia está en una situación que ha cambiado por completo cuando la comparamos con Esmirna. Pérgamo se unió en matrimonio con el mundo. Con respecto a esto, mucha gente alega diciendo, ¿qué tiene de malo que la iglesia sea del mundo? Es más, dicen, ¿no sería así más atractiva para los incrédulos? Y aún algunos se atreven a decir que no ayudaría esto a la predicación del Evangelio. Por tal razón, Antonio, me gustaría que usted nos ayudara con algún comentario con respecto a que ¿por qué es maligna esta mezcla con el mundo? La mezcla de la iglesia con el mundo es maligna debido a la sutileza del enemigo de Dios. Mire, Víctor, la persecución de la iglesia en Esmirna resultó en que la iglesia creciese y hubiera más creyentes genuinos. Cuando Satanás se dio cuenta que fracasó en su intento de destruir la iglesia, entonces cambió de estrategia. En lugar de atacar a la iglesia directamente, la aceptó y esto la corrompió, convirtiendo el cristianismo en una religión estatal. Esto ocurrió en la primera parte del IV siglo, durante el reino de Constantino el Grande, cuando multitudes de incrédulos fueron bautizados en la así llamada iglesia y recibieron dinero y ropa del gobierno por hacerlo. Esto fue un matrimonio de la iglesia con el mundo. Es decir, que la iglesia se unió al mundo. Y dado a que la iglesia es representada como una casta novia desposada con Cristo a los ojos de Dios,
esa unión con el mundo se considera una fornicación espiritual. La iglesia debe ser pura, separada por completo para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El ministerio del Señor siempre nos llama a que salgamos del mundo. La definición de la palabra griega eclesia, que significa iglesia, denota los llamados a salir. Aquí el Señor dice que la iglesia en Pérgamo estaba en el lugar donde Satanás mismo mora, donde Satanás tiene su trono. Su trono significa donde Satanás reina, y ese trono y esa morada está en el mundo. Cuando los incrédulos fueron incluidos en la iglesia, ella llegó a tener una unión matrimonial ilegal con el mundo. Por esta razón, el Señor les envió esta epístola a Pérgamo para separar a sus creyentes de esta unión ilegal. Antonio, es sorprendente cómo podemos ver aquí esta unión matrimonial de la iglesia con el mundo, la cual Dios considera como fornicación espiritual, algo que es tan repugnante para Él. Correcto. Según la historia, sabemos que en aquel entonces la política se mezcló con los asuntos de la iglesia, lo cual es absolutamente contrario a la voluntad de Dios. El Señor desea separar totalmente del mundo a sus creyentes verdaderos. Quisiera ahora leer el versículo 13, que es lo que veremos en la siguiente sección de este mensaje. Dice así: Yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas aquí representa a todos los creyentes que a través de los siglos permanecieron firmes como el testimonio puro de Jesús, el cual debe ser el testimonio de la iglesia. Bueno, ahora continuemos el mensaje con Witness Lee.